Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola mis amigas y amigos, qué gusto estar con ustedes una vez más. Daniel capítulo 3 verso 18 nos dice: «Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». ¿Y si no? Dos palabras sostienen todo el peso de este capítulo. ¿Y si no? Los tres hebreos acaban de afirmar que su Dios puede librarlos. Ahora añaden la cláusula que convierte su confianza en fe verdadera. Si Dios no los libra, tampoco se inclinarán. Su lealtad no está condicionada al desenlace. Nótese el tono. La respuesta es respetuosa pero decidida. No hay insolencia ni desafío, hay una determinación tranquila. Habían sido obedientes a las leyes de Babilonia hasta donde éstas no chocaban con los reclamos de Dios, pero no se dejarían mover ni un cabello del deber que debían a su Creador. Allí está trazada, con precisión de bisturí, la frontera de la obediencia civil. Y su fe se levantó al saber que Dios sería glorificado en aquella transacción. Con un timbre firme y triunfante de confianza implícita en la voz, pronunciaron su negativa, miraron con calma el horno encendido y la multitud idólatra. Habían confiado en Dios y Él no les fallaría ahora. Aquella firmeza no nació en la llanura de Dura, venía mucho antes. La instrucción que estos niños hebreos habían recibido en los hogares de sus padres los hizo fuertes en la fe y constantes en el servicio del Dios vivo, creador de los cielos y la tierra. Cuando fueron llevados cautivos a la corte de Babilonia, su fe fue probada hasta el extremo. Pero los que habían aprendido a poner su confianza en las promesas de Dios las hallaron eternamente suficientes en toda experiencia por la que pasaron. Las Escrituras les resultaron guía y sostén en tierra extraña, y el contraste de la escena es sobrecogedor. El monarca soberbio está rodeado de sus grandes. Los oficiales del gobierno y el ejército ha conquistado naciones, y todos se unen para aclamarlo como poseedor de la sabiduría y del poder de sus dioses. En medio de ese despliegue imponente están de pie tres jóvenes hebreos, persistiendo serenamente en su negativa a obedecer el decreto del rey. La demostración de su fe en la llanura de Dura fue la presentación más elocuente de sus principios, llamados a confesar a Cristo frente al horno ardiente, sabiendo que aquello les costaría la vida. Aquellos jóvenes, llenos del Espíritu Santo, declararon a todo el reino de Babilonia su fe, que aquel a quien adoraban era el único Dios verdadero y viviente. Y aquí la profecía nos alcanza. Cuando la ley de Dios sea anulada por un acto nacional, cuando cualquier otro día que no sea el sábado santo de Dios sea exaltado y sostenido por ley, entonces el principio que mueve al pueblo de Dios quedará manifiesto, tal como quedó manifiesto el principio de los tres hebreos cuando el rey les ordenó adorar la imagen de oro. Podemos ver cuál es nuestro deber cuando la verdad es abatida por la falsedad. Ellos dirán con el salmista: «Amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino». Este principio hemos de mantenerlo firmemente en nuestros días. El estandarte de la verdad y la libertad religiosa, sostenido en alto por los testigos de Dios durante siglos transcurridos, ha sido puesto en este último conflicto en nuestras manos. Hemos de recibir la palabra de Dios como autoridad suprema,
reconocer el gobierno humano como una ordenanza de designio divino y enseñar la obediencia a él como un deber sagrado dentro de su esfera legítima. Pero cuando los reclamos chocan con los reclamos de Dios, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Un así dice el Señor no ha de ser dejado a un lado por un así dice la Iglesia, ni por un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser levantada por encima de las diademas de los potentados terrenales. No se nos pide desafiar a las autoridades. Nuestras palabras, habladas o escritas, deben ser cuidadosamente consideradas para que no quedemos registrados como enemigos del orden público. No hemos de decir ni hacer nada que innecesariamente nos cierre el camino. Hemos de avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que nos han sido confiadas. Y si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El "y si no" es la más pura definición de la fe. El verdadero principio cristiano no se detiene a pesar de las consecuencias. No pregunta ¿qué pensará la gente de mí si hago esto? Ni ¿cómo afectará esto mis perspectivas en el mundo? Con el anhelo más intenso, los hijos de Dios desean saber qué quiere Él que hagan para que sus obras lo glorifiquen. Esa es la marca de la santificación genuina, y estos 3 hebreos la poseían. Cuán a menudo los que confiaron en la palabra de Dios, siendo en sí mismos completamente indefensos, han resistido el poder del mundo entero. Enoc, puro de corazón, contra una generación corrompida y burladora. Noé y su casa contra los hombres de su tiempo. Los hijos de Israel junto al Mar Rojo, multitud aterrada e indefensa, frente al ejército más poderoso de la tierra. David, un pastorcillo contra Saúl, el monarca establecido. Sadrach y sus compañeros en el fuego y Nabucodonosor en el trono. Daniel entre los leones y sus enemigos en los altos puestos del reino. Jesús en la cruz y los sacerdotes y gobernantes forzando la voluntad del gobernador romano. Pablo encadenado y llevado a la muerte de criminal. Y Nerón, déspota de un imperio mundial. En cada caso, la fuerza aparente estaba de un lado y la verdad del otro, y en cada caso venció la verdad. Ni siquiera el temor de la muerte pudo mover a los que tienen principios firmes. Los jóvenes de principios firmes rehuirán el placer, desafiarán el dolor y afrontarán aún el foso de los leones y el horno encendido antes que ser hallados infieles a Dios. Y la sentencia de muerte no cambió la decisión de estos mártires. Sabían lo que aminoraría la ferocidad del fuego que se encendía sobre el nervio y el músculo, pues al contemplar a Cristo, en la manifestación de su presencia, la muerte más cruel se hace soportable. ¿Qué lección se da aquí a los pusilánimes, a los vacilantes, a los cobardes en la causa de Dios, y qué aliento para los que no se dejan apartar del deber por las amenazas ni por el peligro? Estos caracteres fieles y constantes ejemplifican la santificación, sin pensar siquiera en reclamar tan alto honor. Nunca te avergüences de tus colores. Debes estar dispuesto para seguir el ejemplo de estos nobles jóvenes. Despliega tu bandera, extiéndela a la vista de los hombres y de los ángeles. No te dejes gobernar por la falsa modestia ni por la falsa prudencia que te sugiere un camino contrario. Con palabras escogidas, con una conducta consecuente, con tu piedad ferviente, con tu decoro, haz una confesión elocuente de tu fe, determinando a que Cristo ocupe el trono en el templo del alma, y pon tus talentos sin reserva a sus pies para ser empleados en su servicio, y advierte el peligro contrario, con pocas excepciones. La juventud de esta época es vacilante, cambia con cada circunstancia y con cada ambiente. Es una cosa hoy y otra cosa mañana. Preséntese los atractivos del placer o la gratificación egoísta, y la conciencia será sacrificada para obtener la indulgencia codiciada. ¿Se puede confiar en una persona así? Jamás. En cambio, la cantidad de bien que pueden realizar cristianos consagrados no podrá estimarse hasta que los registros de las vidas sean abiertos. Cuando el juicio comience y los libros se abran, Cristo identifica su interés con esta clase.
no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y si no, en estas palabras está la fe que el cielo corona, no la fe que sirve a Dios porque libra, sino la que le sirve porque es Dios, no la que exige un milagro como precio de la lealtad, sino la que se entrega igual, ocurra lo que ocurra. Es la misma fe que llevó a Cristo al huerto cuando dijo: «No se haga mi voluntad sino la tuya», y la respuesta del cielo fue magnífica. En su maravillosa liberación se desplegaron ante aquella vasta asamblea el poder y la majestad de Dios. Jesús mismo se colocó a su lado en el horno ardiente y por la gloria de su presencia convenció al orgulloso rey de Babilonia de que no podía ser otro que el Hijo de Dios. Por la liberación de sus siervos fieles, el Señor declara que tomará posición junto a los oprimidos y derribará todo poder terrenal que se atreva a pisotear la autoridad del cielo. Todavía vive y reina aquel que estuvo presente con los 3 jóvenes en el horno de fuego. Decide hoy, tú y si no, antes de que el fuego se encienda, y hallarás que quien sirve a Dios sin condiciones nunca camina solo entre las llamas. Señor Dios, tú que puedes librar y que sigues siendo digno aunque no libres, danos la fe de tus 3 siervos en Babilonia. Enséñanos a decir y si no, a servirte no por lo que nos concedes, sino porque tú eres Dios. Guárdanos de la vacilación que cambia con cada circunstancia y sacrifica la conciencia por el placer o la conveniencia. Haznos respetuosos con toda autoridad legítima, pero inconmovibles cuando sus reclamos choquen con los tuyos. Que ningún «así dice el Estado» ni «así dice la Iglesia» silencie tu «así dice el Señor», y que la corona de Cristo sea levantada por encima de toda diadema humana. Danos valor para desplegar nuestra bandera sin vergüenza, y cuando llegue el fuego, colócate a nuestro lado como te colocaste junto a ellos, para que en la gloria de tu presencia toda llama se vuelva soportable. En el nombre de Jesucristo, que dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.